Seguimos con varios temas de interés a través de la red informativa de Corape a nivel nacional. Y hoy en la entrevista nos acompaña Roger Celi, coordinador del Observatorio Legislativo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Señor Celi, gracias por su tiempo. Bienvenido a este espacio. Muchísimas gracias. Siempre es un honor estar con ustedes en Corapio. Gracias por acompañarnos y hablemos sobre los juicios políticos a tres exministros. Un juez de Quito acogió la acción de protección solicitada por la asambleísta Inés Alarcón de ADN para que se retomen los juicios políticos en contra de tres exministros del gobierno del expresidente Guillermo Lasso. Hablamos de Andrea Montalvo, Sebastián Corral y de Pablo Arosemena. El secretario de la Asamblea Nacional, Alejandro Muñoz, cataloga la sentencia como una sentencia con intereses políticos y corrupta. Anunció además que no se la acatará. ¿Cómo ve esta situación? Y también conocer, ¿la Asamblea Nacional puede no hacer caso a esta sentencia? Bueno, la sentencia inobserva una sentencia también de la Corte Constitucional que establece de forma muy clara que en la arena jurisdiccional de lo constitucional no se pueden resolver asuntos de control político de la Asamblea Nacional. Es decir, un juez no podría resolver al respecto de un juicio político, básicamente. De alguna manera, la sentencia es, como dice el señor secretario de la Asamblea Nacional, pero yo diría que esta sentencia inobserva. Ahora, más allá de las falencias o de la ilegitimidad de esta sentencia, todos los ciudadanos ecuatorianos, incluidas las instituciones públicas, están obligadas a cumplir las disposiciones de las autoridades competentes, so pena de que podamos ser penalizados como ecuatorianos si no cumplimos, penalizados nada más y nada menos que con cárcel. Eso establece el Código Orgánico Integral Penal. La Asamblea Nacional debería acatar la sentencia, políticamente poder procesar estos juicios políticos, como se hizo en un momento previo con la presidencia del ex legislador Fernando Villavicencio, quien ante un posible retiro de firmas de apoyo a un juicio político, en este caso era el juicio político al ex procurador Íñigo Salvador, él envió al Pleno este proceso para que el Pleno resuelva y finalmente se archivó. La Asamblea Nacional también puede apelar en otra instancia la sentencia de este juez, así como solicitar a la Corte Constitucional que active un mecanismo de seguimiento y verificación del cumplimiento de su sentencia, así como con el Consejo de la Judicatura para que revise esta decisión del juez que podría ser sancionado por error inexcusable. En todo caso, en conclusión, las instituciones del Estado deberían activarse para defender el Estado de Derecho, es decir, que se cumplan todas las disposiciones legales y que se sancione a quienes no las han cumplido o las han inobservado. Señor Celi, pongámonos en el escenario que a la Asamblea Nacional no le queda otra vía que aceptar esta resolución, esta sentencia. ¿Qué pasa con los juicios políticos que están pendientes en la Asamblea Nacional? Los plazos hasta que venga la nueva Asamblea, el nuevo legislativo también, ¿alcanzarán, no alcanzarán para avanzar con todos estos pedidos de juicios políticos? Bueno, es importante señalar que se han presentado más de 22 pedidos de juicio político, al menos 8 de ellos están en trámite. Los demás pues han tenido esta suerte de archivo, de pausa, incluido el juicio de la fiscal general del Estado. Pero más allá de la posición del señor secretario general de la Asamblea Nacional, pienso yo que la decisión debería ser o bien del Pleno de la Asamblea Nacional o bien del Consejo de Administración Legislativa, quienes podrían decidir retomar los juicios políticos en contra de las autoridades ya mencionadas del gobierno del expresidente Guillermo Lasso y ver la forma más adecuada de procesar estas solicitudes cumpliendo con los plazos que establece la normativa para poder avanzar en orden los procesamientos de juicio político, porque así la ley lo establece, el orden de prelación de los juicios políticos. En ese caso, posiblemente se dilatarían otros procesos que son de interés particular de algunas organizaciones políticas, como es el caso de la Fiscal General del Estado, que quedaría para unos 5 o 6 meses después. En todo caso, insisto, el estricto apego a la norma es lo que debería primar en estas decisiones que va a tomar la Asamblea Nacional y posiblemente esto ayude como una puerta de escape o desfogue de esta crisis institucional que estamos viviendo actualmente.
Y también consultarle qué tan viable, qué tan recomendable en este caso es darle seguimiento a juicios políticos de ex autoridades, porque estamos hablando que son ex autoridades de la gestión del expresidente Guillermo Lasso. Hace unos días también veíamos que desde la Asamblea Nacional se hablaba acerca también de una propuesta para que los juicios políticos vayan en orden de prioridad y también evitar precisamente esto, tratar juicios políticos de personas que ya no están ejerciendo algún cargo público. Hay quienes sostienen que continuar juicios políticos contra ex autoridades es una pérdida de tiempo desde la Asamblea Nacional. Es una gran pregunta. Me permito mencionar tres principios básicos de la efectividad de los juicios políticos. El primero es el principio de oportunidad, el segundo es el principio de debido proceso y el tercero es el principio de garantía de derechos humanos. En este caso, los procesos de enjuiciamiento político que ha llevado a cabo la Asamblea Nacional no cumplen estos parámetros, por lo tanto podrían ser calificados como juicios de conveniencia, no juicios políticos, porque finalmente los juicios políticos lo que buscan es lograr que las autoridades cumplan con la ley y garanticen derechos humanos. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Digamos que la cartera de Economía y Finanzas no entrega presupuesto para salud, específicamente para las dializadoras, por ejemplo, y los ciudadanos no pueden acceder a este servicio de salud. Ahí, por ejemplo, hay un claro incumplimiento de funciones que podría devenir en un juicio político, ahí sí a la política pública para lograr garantizar los derechos humanos. Este juicio debería ser oportuno, es decir, la ley debería permitir que este juicio se priorice. Coincido con los criterios que usted señala. Los juicios políticos deberían ser priorizados para cumplir con el principio de oportunidad. En segundo lugar, la ley orgánica de la función legislativa debería establecer un proceso mucho más claro al respecto de lo que se puede y no se puede hacer en materia de juicios políticos. Y finalmente, cuando estos dos principios se cumplan, se puede cumplir el tercero, que es el principio de garantía de derechos humanos. Desafortunadamente, la Asamblea Nacional no está cumpliendo con estos principios, por tanto, sus juicios políticos no deberían ser considerados así y no están teniendo la efectividad que merecen. Por eso es que estamos viendo un juicio político, por ejemplo, a un exministro de Economía y Finanzas que posiblemente ya ni siquiera recuerde cuáles fueron sus decisiones en la cartera de Economía y Finanzas. Seguimos en entrevista para los medios comunitarios de Corape con Roger Celi. También algo que quería consultarle. Cuando yo le hacía referencia a cómo quedarían los otros juicios políticos que están pendientes en la Asamblea Nacional, usted también hizo referencia a este juicio político que también está generando la expectativa de la población y es el proceso que se le sigue a la fiscal Diana Salazar, que ella también se pronunció hace unos días y señaló que estaba lista para enfrentar lo que ella llama un narcojuicio. Aquí, ¿qué podría pasar con este juicio político si es que yo lo mencionaba? La Asamblea Nacional debe de retomar estos juicios a los tres exministros. ¿Esto cómo quedaría? Y también si viene la nueva Asamblea Nacional, ellos también tendrían un proceso largo o corto para retomar este proceso. Bueno, la normativa no establece la pausa y reactivación de un proceso de juicio político. Esta decisión se dio con base en el criterio del Procurador General del Estado, pero, digamos, en la Ley Orgánica de la Función Legislativa no se establece esto. Por tanto, la decisión resolutiva debería recaer en el Consejo de Administración Legislativa, posiblemente en el Consejo de Administración Legislativa que se reúna después de la vacancia legislativa o el Consejo de Administración Legislativa, que será totalmente distinto en cuanto a su mayoría política, cuando, si es que se da la sucesión del asambleísta Henry Kronfle a la asambleísta Viviana Veloz, se dé. En todo caso, esta decisión deberá ser del Consejo de Administración Legislativa, quién tomó la decisión de pausar y quién puede tomar la decisión de reactivar el juicio político. Insisto, con base en un criterio del procurador, no con base en la normativa. Ahora bien, si es que esto sucediese, el juicio político debería esperar a que en la Comisión de Fiscalización se despache el informe que recomiende el archivo del enjuiciamiento político en contra de la ministra del Interior, Mónica Palencia, y con ello, pues posiblemente a finales de septiembre se reactive ya en la Comisión de Fiscalización el juicio político en contra de la fiscal. Eso, si es que la Asamblea Nacional desacata la orden del juez de retomar primero los juicios políticos en contra del ex gobierno o los exministros del gobierno de Guillermo Lasso. Entonces, todavía nada está dicho. Creo que la decisión más oficial debería venir del Consejo de Administración Legislativa y no de la Secretaría General. Señor Celi, y en caso de que exista este desacato por parte de la Asamblea Nacional, que pues bueno, ellos ya han señalado que no acatarán esta resolución, para quedar un poco claro, ¿pueden existir sanciones hacia la Asamblea o no?
Efectivamente, el Código Orgánico Integral Penal en su artículo 282 establece pena privativa de la libertad de al menos 3 años a quien no acate la orden de autoridad competente. Ok, perfecto. Y también algo más que le quería consultar. Frente a todo esto que está ocurriendo de esta reactivación de los juicios políticos a 3 exministros, hay voces también que apuntan, que señalan que todo esto se debería a intereses o a intenciones de que no se reactive este juicio político a la fiscal general del Estado. ¿Cómo analiza también usted estas posiciones? Bueno, ya desde el punto de vista personal y más político que técnico, es importante señalar que se evidencia un interés del gobierno nacional de que el juicio político en contra de la fiscal no se lleve a cabo, así como los juicios políticos en contra de otras autoridades de gobierno, que por plazos, como usted bien ha comentado, podrían no tratarse en este periodo legislativo. Dos acciones son evidencia de que este gobierno tiene interés en esa materia, lo cual nos preocupa también al respecto de la independencia de funciones, tanto de la justicia cuanto de la función legislativa. El primero de ellos es que la acción jurisdiccional es presentada por un asambleísta de la bancada de gobierno. Y en segundo lugar, por primera vez, el ministro de Gobierno sale a medios de comunicación a dar una posición del gobierno al respecto de la decisión del juez. Entonces, esas dos acciones de comunicación política y acciones judiciales hacen notar con mucha claridad que el gobierno tiene una intención muy marcada al respecto de lo que debe suceder en el control político de la Asamblea Nacional. Y precisamente lo que usted ha mencionado también, el pronunciamiento del ministro de Gobierno Arturo Félix Wong frente a esta situación, y yo le iba a consultar, esto que está ocurriendo con estos juicios a los 3 exministros podría agudizar en este caso la relación tensa entre el Ejecutivo y el Legislativo, que ya hemos visto que en los últimos meses pues no ha estado del todo bien, sino es que hay acusaciones por parte del uno hacia el otro. Consultarle también esto. Por supuesto, esto agudiza la crisis institucional que tiene la Asamblea Nacional en su relación con el Ejecutivo. Desafortunadamente, ese periodo de gobernabilidad de los primeros meses de la Asamblea Nacional feneció y actualmente estamos viviendo una pugna de poderes. En ese sentido, es importante señalar que desde mi punto de vista no debería agudizarse más, ya que no existen mecanismos institucionales de desfogue de esta crisis política, como lo puede ser una disolución de la legislatura o una destitución del presidente de la República. La única vía institucional y constitucional al respecto de lo que podría pasar si se lleva a un extremo la tensa relación entre Ejecutivo y Legislativo sería el enjuiciamiento político al presidente de la República, pero ahí debería enmarcarse en ciertas causales que establece la Constitución, como, afectaciones a la seguridad del Estado, así como genocidio, tortura, concusión, cohecho, que son cosas que posiblemente son extremas para la situación que ahora estamos viviendo y que no se han dado posiblemente. Pero en todo caso, si se lleva al extremo esta situación, me parece que no tendría un desfogue institucional claro y estaríamos en estos últimos meses de este gobierno de transición en una permanente pugna de poderes. Perfecto, señor Celi, le agradecemos por su tiempo para los medios comunitarios de Corape. Muchísimas gracias por esta entrevista, por compartirnos este análisis. Muchísimas gracias a ustedes, un saludo cordial. Que pase bien, amigos y amigas, nos vamos a una pausa. En breve regresamos aquí en los medios comunitarios de Corape. Hoy te compartimos el testimonio de Estefanía. En sus palabras, conoceremos posibles alternativas para no perder la fuerza cuando decidimos salir del ciclo de la violencia. Para mí fue bastante difícil salir de la relación que yo tenía con mi pareja y uno de los motivos por los que decidí salir fue darme cuenta que mis hijas presentaban dificultades emocionales. Estefanía, la decisión que tomaste fue muy importante. Y ahora, ¿qué nos dirías a las mujeres que te estamos escuchando? Bueno, yo les diría a las mujeres que están viviendo situaciones como estas que confíen en ellas mismas, confiar en nuestra intuición, confiar en esa vocecita que nos dice que algo no está bien y que tenemos que salir. Gracias, Estefanía, por alentarnos a identificar nuestras fortalezas. Un mensaje de Aquanuna y Medicus Mundi Mediterránea con el apoyo de Generalitat Valenciana en coproducción con Corape. Campaña comunicacional Florecemos en Resistencia.